En mi video sobre cómo hacer el circuito para un piano electrónico, expliqué que a veces son necesarios una gran cantidad de pines digitales para crear algunos proyectos, ya que nunca nos conformamos con los límites. En tal caso, unas 50 entradas del Arduino Mega no nos satisface tanto como 83 para crear un piano, es decir, para recibir el estado de cada una de las notas del piano. Pero ¿qué pasa si en vez de necesitar entradas necesitamos salidas? Que en vez de querer hacer un piano queramos hacer un cubo de LEDs, cuya matriz necesitará más de los pines disponibles del Arduino para ser controlados, aunque en estos casos se tiende a buscar el Arduino con más entradas, como lo es el Arduino Mega, lo cual no es algo que recomiendo porque al menos que se quiera usar un código más pesado y que consuma mucho más recursos de hardware, utilizar un Arduino Mega significaría un mal gasto de dinero, y hasta en algunos casos, el propio Arduino Mega podría quedarse corto de pines. En caso como si por ejemplo queramos controlar varios displays de 7 segmentos, nos costaría 7 pines controlar cada display. Por esto y porque siempre queremos llevar al límite de la tecnología, ¿cómo tener muchas salidas digitales con solo 3 pines? En Arduino. En mi video sobre el piano electrónico, usé el integrado 74HC165, que nos permite tener una salida de datos en serie de los datos en paralelo ingresados al integrado. En este caso, usaré el integrado 74HC595, que nos permite tener una salida de datos en paralelo de los datos ingresados en serie, es decir, al contrario. Para esto, primero se deben conocer los pines importantes de dicho integrado, tomando en cuenta que los pines del integrado registrador de desplazamiento como cualquier otro integrado, se cuentan en sentido antihorario. Desde el pin junto a la marca, el pin 8 corresponde a negativo, así que lo conectaré a una línea del protoboard. Además, conecto a esta misma línea el pin 13. El pin 16 corresponde a una alimentación positiva de 2 a 6 voltios, así que le conecto a otra línea del protoboard, que corresponderá a la alimentación positiva de esta misma. Además, conecto a esta misma línea al pin 10. En el pin 14 se puede encontrar la entrada serial del integrado, por donde se envían los datos que se quieren en la salida, por lo que lo conectaré a un pin del Arduino, en este caso es el pin 7. En el pin 11 se puede encontrar el pin clock, que conectaré al pin 5 del Arduino. En el pin 12 se encuentra el pin latch, que conectaré al pin 6 del Arduino. Por último, las salidas en paralelo están en el pin 15 como la A, es decir, la primera, y en los pines del 1 al 7 están las salidas de la B a la H. En estos pines podremos conectar cualquier elemento que se quiera activar, por ejemplo un LED. Crearé un pequeño código para ejemplificar esto. Primero, establezco los pines importantes del Add Mega, es decir, el data como el 7, el latch como el 6 y el pin de reloj como el 5. En el apartado setup, establezco estos 3 pines como salida con la función pinMode y el argumento output. En el apartado loop, utilizaré el orden predeterminado para enviar los datos del integrado 595. Primero, pongo en bajo el pin latch. Envío los datos al integrado con la función shiftout, que tiene 4 parámetros. En el primero se coloca el pin data, en el segundo se coloca el pin de reloj. En el tercero coloco el orden de los bytes enviados, en este caso usaré LSB first, para que empiece por el menos significativo, de forma que se posicionen desde el pin A al pin H. En caso de que se quiera hacer al contrario, se usa MSB first. Por último, en el cuarto parámetro se colocan los bytes que queremos enviar en formato de variable de 8 bytes, es decir, en Win8 piso T. En este caso, uso la letra B y posteriormente coloco con ceros y unos los estados que deseo en la salida. Por ejemplo, si coloco los datos como B11110000, en la salida de integrado tendré los pines A al D como alto y los pines 5 al 8 como bajo. Por último, pongo el pin latch como alto y coloco un delay. Como se puede observar con el tester, los pines A, B, C y D dan una salida en alto, en este caso corresponden a 5 voltios, y los pines E, F, G y H dan una salida en bajo, de 0 voltios. Debido a que resulta un poco complicado editar de forma automática bit a bit una variable de 8 bits para utilizarla en el envío de datos, crearé entonces un arreglo del tipo booleano, el cual pueda ser editado fácilmente posición a posición, y crearé una función que se encargue de convertir ese arreglo en formato de variable de 8 bits. Para esto, primero creo el arreglo que necesito, le llamaré SR1, en referencia a Shift Registrador 1. Este arreglo, como lo mencioné, será del tipo booleano, por lo que coloco la palabra boolean, el nombre del arreglo junto a unos corchetes cuadrados, y dentro de estos corchetes coloco el tamaño del arreglo, en este caso es de 8, ya que son 8 salidas que permite cada integrado. Por último, después de los paréntesis,
Entre corchetes normales coloco el estado de cada una de las posiciones del arreglo, separados por coma. Posteriormente, creo la función que se encargará de transformar el arreglo a una variable del tipo win8pisoT. Para esto, fuera del apartado loop, coloco el tipo de variable que devuelve la función, en este caso es del tipo win8pisoT. Luego, coloco el nombre de la función, en este caso le llamaré convertir. Entre paréntesis, coloco el argumento, es decir, lo que necesita la función para hacer su tarea, en este caso es un arreglo del tipo booleano. Para esto, coloco el nombre del tipo de la variable que es boolean, y un nombre cualquiera, en este caso se llamará arreglo, y los respectivos corchetes cuadrados, que indican que es un arreglo. Por último, entre corchetes, coloco lo que hace la función, en este caso. Primero creo la variable que retornará la función con un valor inicial, de todas las posiciones en 0, en este caso lo establezco con una b y 8 ceros. Ahora, con un ciclo for, iguala el arreglo a una variable retornable. Para esto, dentro del ciclo, muevo los bits de la variable retornable hacia la izquierda con este operador de menor que 2 veces, y posteriormente coloco una condición que diga que si la posición i del arreglo es alto, le suman bit 1 a la variable retornable, de lo contrario no pasa nada. Al final de la función, devuelve la variable de 8 bits. En conclusión, esto funciona de esta forma. Se tiene un arreglo de 8 posiciones que enviamos a una función. En esta función se crea una variable de 8 bits iniciando todos sus bits en 0. Entonces, empezamos moviendo sus posiciones y a sumarle cada valor del arreglo a esta variable. Suponiendo que los valores del arreglo son 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, primero se mueven todos los bits de la variable quedando igualmente todos en 0. Posteriormente, se le suma ese bit 1 al final de la variable. Luego, se vuelve a mover los bits a la izquierda. Y como el segundo estado del arreglo es 0, no se le suma nada. Se vuelve a mover los bits a la izquierda. Como el tercer estado del arreglo es un 1, se le suma al final. Se vuelven a mover los bits a la izquierda. Y como el cuarto estado del arreglo es un 0, no se le suma nada. Y así con todas las posiciones. De esta forma, se tiene la salida en win8pisoT de las posiciones del arreglo. Ahora que ya tenemos esta función, en el cuarto parámetro de la función shiftout, se coloca el nombre de la función convertir. Y en su argumento se coloca el arreglo, guardo, compilo y subo el código. Como se puede observar con las mediciones del tester, la salida de la A a la H corresponde a los estados 10, 10, 10 del arreglo. Ahora voy a añadir otro integrado 595 para tener más salidas. Las conexiones son exactamente las mismas al primer integrado, con una única diferencia, y es que el pin data lo conectaré solo al último integrado. Por lo tanto, el pin clock, como latch, como GND y BCC, los conecto en común entre sí, mientras que el pin data solamente lo conectaré al último integrado en cascada, y desde cada integrado conectaré el pin 9 hasta el pin 14 del anterior, es decir, desde el pin 9 del integrado 2 al pin 14 del integrado 1, del integrado 3 al integrado 2, del integrado 4 al integrado 3, y así sucesivamente, es decir, que si solo se tiene un integrado, esto no se hará. Con esto ya se tiene el circuito. Paso a la idea de Arduino, solo haré dos cambios. El primero es agregar tantos arreglos como integrados esté usando. Como tengo dos integrados, creo dos arreglos. Como ya tengo el primero como SRD1, solo creo un segundo arreglo que se llame SRD2 e inicio los valores de sus posiciones. Por último, el segundo cambio será añadir tantas funciones shiftout como integrados tenga. Como tengo dos integrados, debo tener dos funciones shiftout, es decir, cada una de estas funciones le envía los valores a cada integrado correspondiente. Entonces, este primer shiftout que tengo aquí le envía los datos al primer integrado. Creo un segundo shiftout que le envía los datos al segundo integrado, que es igual al primero. Solo cambio el argumento cuarto, indicándole que convierte el segundo arreglo a variable de 8 bits con la función convertir. Con esto, ya tengo el código para dos integrados, y lo mismo aplica para un tercero, cuarto, quinto y otros integrados. Guardo el código, compilo y subo. Como se puede observar, al medir las salidas en paralelo de los integrados, corresponde a los estados de los arreglos. De esta forma podemos crear múltiples salidas digitales, de una forma que aunque parece larga, una vez se aprende a utilizar, es realmente sencilla de manejar. Ya podemos manejar un montón de LEDs u otros componentes solo con 3 pines digitales, aunque siempre hay que tomar en cuenta que entre más integrados usemos, el tiempo que se necesitará para realizar todas las funciones será mayor. En fin, espero este video te sea de ayuda. Si te sirvió, dale like y suscríbete para más contenido similar, y deja un comentario de qué proyecto te gustaría ver en el canal. Sin nada más que decir, adiós.